Xiaoxing es una chica pobre, desafortunada y constantemente acosada por sus compañeras. Sin embargo, todo cambia cuando el príncipe vampiro Roy, el más atractivo y peligroso de la academia, decide convertirla en su esclava de sangre. Roy es un arrogante que desprecia a todos los humanos. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a una chica, y ahora busca cualquier excusa para acercarse a su cuello. Al inicio de la historia, la ciudad entera cae en el caos. Los ciudadanos corren desesperados al descubrir que una horda de vampiros se aproxima. En medio del pánico, una madre esconde a sus hijos dentro de un armario y les suplica que no salgan pase lo que pase. Sin embargo, los vampiros irrumpen en la casa y asesinan a los padres en cuestión de segundos. Uno de los niños abre ligeramente la puerta y alcanza a ver el rostro del monstruo responsable. Esa imagen queda grabada en su memoria para siempre. De repente, una estudiante llamada Xiaoxing despierta sobresaltada. Todo había sido una pesadilla. Se había quedado dormida en plena clase mientras varias compañeras comentaban los rumores sobre cómo ella supuestamente ofrece su sangre al príncipe vampiro. Cansada de escuchar tonterías, decide salir del salón, pero antes una compañera le pide que entregue unos documentos en la sala de música. Mientras camina por el pasillo preguntándose por qué siempre le toca hacer favores, ocurre algo inquietante. En otra parte de la escuela, un vampiro acaba de alimentarse de una estudiante, aunque termina rechazándola al considerar que su sangre es horrible. La pobre Xiaoxing tiene tan mala suerte que, si participara en una rifa con un solo boleto, igual encontraría la forma de perder. Finalmente, Xiaoxing llega a la sala de música y descubre al responsable de todo, Roy López, el famoso príncipe vampiro. Roy la invita a acercarse, pero ella intenta escapar. Por desgracia, él la alcanza con facilidad, la derriba y se coloca sobre ella. Intrigado por su actitud, comenta que jamás había conocido a alguien capaz de ignorarlo, y se dispone a beber su sangre. Cuando sus ojos se vuelven rojos, Xiaoxing recuerda algo de su pasado. Furiosa, le grita que deje de tocarla con sus manos sucias. Luego contraataca con sus largas uñas y consigue hacerle un pequeño corte en el rostro. Lejos de enfadarse de inmediato, Roy se sorprende, aunque después declara que ella acaba de convertirse oficialmente en su enemiga. Acto seguido, la arrastra hasta la azotea y, delante de toda la escuela, anuncia que no dejará de atormentarla hasta quedar satisfecho. Los estudiantes quedan impactados y los rumores comienzan a extenderse por todos lados. Mientras tanto, dos vampiras observan la escena con interés y otra joven afirma que Xiaoxing no parece especialmente apetecible, aunque seguirá las órdenes de Roy. Más tarde, Xiaoxing reflexiona sobre el mundo en el que vive. Humanos y vampiros conviven, pero los humanos son tratados como seres inferiores desde hace generaciones. Por su parte, Roy explica que desprecia a los humanos porque son codiciosos, cobardes y siempre rompen sus promesas. Entonces recordamos parte de su pasado. Cuando era niño, una esclava de sangre llamada Flay prometió que jamás lo abandonaría. Sin embargo, un día desapareció. Su hermano le aseguró que ella simplemente se había cansado de cuidarlo y decidió marcharse. Roy nunca terminó de creer esa versión, pero desde entonces comenzó a desconfiar profundamente de los humanos. Mientras tanto, Xiaoxing se convierte en el blanco de las demás estudiantes. Varias chicas la rodean, la insultan y la acusan de intentar seducir al príncipe. Una de ellas incluso la tira al suelo y comienza a cortarle el cabello a la fuerza. Roy observa la escena desde lejos. Por un instante parece querer intervenir, pero su orgullo le impide hacerlo. Es increíble cómo Xiaoxing logra meterse en problemas sin ayuda. Prácticamente es un talento natural. Poco después, el asistente de Roy aparece para informarle que debe acudir a una reunión urgente. Antes de marcharse, el vampiro elimina la cicatriz de su rostro como si nunca hubiera existido. Aprovechando la distracción, Xiaoxing consigue escapar. Sin embargo, varios chicos intentan aprovecharse de la situación. Ella responde mordiendo la mano de uno de ellos y vuelve a correr buscando ayuda. Pero nadie mueve un dedo. Todos prefieren quedarse mirando el espectáculo. Aunque, siendo sinceros, algunos espectadores de esta escuela todavía muestran más iniciativa que tú cuando suena la alarma para levantarte temprano. Desesperada, Xiaoxing sigue huyendo hasta que un estudiante le bloquea el paso con un paraguas. Sin poder reaccionar, pierde el equilibrio y cae por las escaleras. Su cabeza golpea violentamente el suelo y, segundos después, queda inconsciente mientras la sangre corre por su frente. Esa misma noche, Roy conversa con su amigo Xin. Durante la charla, Xin le informa que Xiaoxing sufrió una caída y terminó gravemente herida.
También menciona que Maisa se la llevó junto a varios chicos sospechosos. Al escuchar el nombre de Maisa, la expresión de Roy cambia de inmediato. Mientras tanto, Maisa conduce a Xiaoxing hasta un lugar apartado y la entrega a 3 sujetos que claramente no tienen buenas intenciones. Los muchachos comienzan a acercarse lentamente a la joven inconsciente. Los tipos tenían una pinta tan sospechosa que parecían villanos rechazados hasta por otros villanos. Justo cuando están a punto de actuar, Roy aparece de repente. Su sola presencia basta para que los 3 salgan huyendo aterrados. Maisa también se asusta. Ella pensaba que todo aquello haría feliz a Roy, pero el príncipe responde ordenándole que desaparezca de su vista. Humillada, la joven se marcha inmediatamente. Después de eso, Roy se acerca a Xiaoxing. Al ver la herida, lamé la sangre de su frente para ayudar a detener la hemorragia. Más tarde la lleva hasta su enorme palacio y ordena a los sirvientes que la atiendan adecuadamente. Una vez allí, Roy se encuentra con su hermano mayor. Este le pregunta por qué decidió llevar a una humana a la mansión cuando siempre había afirmado despreciar a los humanos. Sin embargo, Roy se niega a responder. Su hermano insiste recordándole que había prometido dejar atrás todo lo relacionado con ellos. Aún así, Roy simplemente se marcha sin dar explicaciones. Horas después, decide revisar a Xiaoxing, pero al entrar en la habitación descubre que la cama está vacía. La chica escapó por la ventana. La escena cambia y vemos a Xiaoxing corriendo por un bosque desconocido mientras varios murciélagos sobrevuelan a su alrededor. Desesperada por encontrar una salida, sigue avanzando hasta que resbala cerca de un acantilado. Por suerte, Roy aparece a tiempo y consigue sujetarla antes de que caiga. Sin embargo, la rama de la que ambos se sostienen termina rompiéndose. Los dos caen al vacío. Cuando Xiaoxing recupera la conciencia, descubre que Roy amortiguó el impacto y resultó herido durante la caída. Al observar la sangre bajo su cuerpo, comprende algo que jamás había considerado. Los vampiros también pueden sangrar. Roy le ordena que huya mientras aún puede, ya que sus heridas dificultan controlar su sed de sangre. Pero para sorpresa de ambos, Xiaoxing decide ofrecerle su propia sangre como agradecimiento por haberle salvado la vida. La chica pasó de escapar como si la persiguiera Hacienda a ofrecer el cuello en menos de 5 minutos. Ni ella entiende sus propias decisiones. Aunque Roy se acerca lentamente, termina rechazando la oferta. Cuando Xiaoxing le pregunta por qué, él responde que es mucho más divertido dejarla endeudada con un favor imposible de devolver. Más tarde, ambos avanzan por el bosque intentando encontrar el camino de regreso. Roy le explica que el lugar está cubierto por un denso miasma capaz de hacer perderse a cualquier humano. Si desea sobrevivir, tendrá que permanecer cerca de él. Xiaoxing acepta a regañadientes, aunque cada vez que Roy intenta sujetarla, ella aparta la mano. El vampiro nota que no deja de temblar y, curiosamente, parece divertirse con ello. Finalmente, ella lo empuja y termina cayendo al suelo. Roy le ofrece ayuda para levantarse, pero Xiaoxing responde con una bofetada antes de salir corriendo nuevamente. Roy se queda observándola con una expresión agotada, como si estuviera empezando a cansarse de perseguir a una humana tan problemática. Poco después, Xiaoxing vuelve a perderse en el bosque. Entre la niebla, comienza a ver figuras extrañas parecidas a fantasmas. Entonces aparece una imagen de su hermano acusándola de haberse aliado con vampiros. El impacto emocional es tan fuerte que termina desmayándose. Intenta escapar en silencio, pero justo cuando la puerta se abre, Roy aparece frente a ella. Xiaoxing intenta correr, pero él la atrapa del brazo y la devuelve a la cama. Entre lágrimas, la joven le suplica que la deje regresar a casa. Sin embargo, Roy le presenta una condición. Deberá convertirse en su esclava de sangre. Si se niega, convertirá a su hermano Xiaoling en su propio esclavo. A la mañana siguiente conocemos a Xiaoling. El muchacho espera emocionado el regreso de su hermana sin imaginar lo que está ocurriendo. Sin embargo, detrás de su sonrisa se oculta una dura realidad. Xiaoling padece una enfermedad cardíaca terminal y le quedan muy pocos días de vida. De hecho, esa es la razón por la que Xiaoxing estudia en una escuela controlada por vampiros, intentando conseguir dinero para su tratamiento. Pero justo cuando espera reencontrarse con ella, una joven se acerca para informarle que el príncipe vampiro se ha llevado a su hermana. Y si creías que tu familia tenía problemas, al menos ningún vampiro aristócrata anda secuestrando a tus parientes, o eso espero. Mientras tanto, una criada informa a Roy que Xiaoxing lleva casi 2 días sin probar bocado. Al escuchar eso, el príncipe se dirige inmediatamente a su habitación. Cuando entra, encuentra a la chica acostada en la cama, cada vez más débil. Roy le grita que negarse a comer no cambiará nada, porque de todos modos no piensa dejarla marcharse. Sin fuerzas, Xiaoxing le suplica que la deje volver a casa, catasea por un día para ver a su hermano. Sin embargo, antes de que la conversación continúe, un sirviente entra apresuradamente para informar que Xiaoling ha llegado al palacio y está rogando una audiencia con el príncipe.
Al escuchar esas palabras, Shaoxing se incorpora de golpe. El miedo invade su rostro. No entiende por qué Shaolin vino hasta allí, ni cómo descubrió dónde estaba. Roy la observa confundido. Luego la toma del brazo y le dice que debería alegrarse, porque justamente quería regresar a casa. Sin embargo, Shaoxing se niega. Está convencida de que si su hermano descubre que está relacionada con los vampiros, terminará despreciándola. El recuerdo de aquella pesadilla donde Shaolin la rechazaba sigue persiguiéndola. Sin decir una palabra más, Roy la empuja detrás de una enorme cortina para que observe la reunión sin ser vista. Poco después, Shaolin entra en la sala. En cuanto Shaoxing ve a su hermano, intenta salir corriendo para abrazarlo, pero uno de los sirvientes la detiene antes de que pueda hacerlo. Mientras tanto, Roy recibe a Shaolin y le pregunta qué desea. El muchacho se arrodilla inmediatamente frente a él y comienza a suplicar que perdone a su hermana. Roy se sorprende. Había esperado encontrar a alguien tan terco como Shaoxing, pero en lugar de eso encuentra a un joven dispuesto a humillarse por ella. Shaolin continúa disculpándose y asegura que si su hermana cometió algún error, él asumirá toda la responsabilidad. Desde detrás de la cortina, Shaoxing comprende inmediatamente lo que está ocurriendo. Su hermano está dispuesto a sacrificarse para salvarla. Yao Ling lleva 5 minutos en pantalla y ya está demostrando más valentía que el prota promedio de muchos animes románticos. Roy le pide que se levante, pero de repente Shaolin comienza a respirar con dificultad. Su cuerpo se tambalea y termina desplomándose frente a todos. Alarmada, Shaoxing sale corriendo de su escondite y se lanza junto a él. Roy reacciona de inmediato y ordena traer al mejor médico disponible. Horas después, el doctor logra estabilizar la situación mediante un tratamiento de emergencia. Aunque el peligro inmediato desaparece, confirma que la enfermedad cardíaca de Shaolin sigue avanzando y que necesitará atención constante. Roy cubre todos los gastos sin hacer preguntas. Después de comprobar que su hermano está fuera de peligro, Shaoxing finalmente se desploma debido al agotamiento y la falta de alimento. Cuando despierta, encuentra nuevamente a Roy junto a ella con un cuenco de comida. Sus manos tiemblan tanto que apenas puede sostenerlo. Al ver eso, Roy toma el recipiente y empieza a alimentarla personalmente. Mientras recibe cada cucharada, Shaoxing no puede evitar sentirse confundida. Roy es el vampiro que más problemas le ha causado, pero también es quien no deja de ayudarla cuando más lo necesita. El pobre Roy intenta parecer un villano aterrador, pero cada vez actúa más como una madre preocupada que como un príncipe vampiro. Más tarde, Shaoxing visita a Shaolin en el hospital. Allí descubre que él se siente culpable por todo lo que ocurre. Cree que su enfermedad es la razón por la que ella debe sufrir constantemente. Sin embargo, Shaoxing lo abraza y le asegura que jamás lo ha considerado una carga. Pase lo que pase, ambos seguirán adelante juntos. Desde cierta distancia, Roy observa la escena en silencio. Por primera vez ve una sonrisa sincera en el rostro de Shaoxing. Cuando llega el momento de regresar al palacio, la joven camina obedientemente hacia él. Esto sorprende bastante a Roy. Al preguntarle la razón de su cambio de actitud, Shaoxing responde que está agradecida por todo lo que hizo por su hermano. Por eso acepta convertirse en su esclava de sangre, siempre que él no interfiera con su libertad personal. Esa misma noche, Roy investiga quién fue la persona que informó a Shaolin sobre el secuestro de su hermana. Uno de sus subordinados bromea diciendo que parece haberse enamorado de esa especie de cenicienta humana. Roy ignora el comentario y ordena vigilar discretamente a ambos hermanos. Al día siguiente, Shaoxing regresa a la escuela. Como era de esperar, los rumores sobre ella y el príncipe se han multiplicado. 2 estudiantes comienzan a insultarla y a burlarse de ella. Poco después pasan a las agresiones físicas, empujándola frente a todos. Pero esta vez Shaoxing no piensa quedarse callada. Cuando una de ellas intenta abofetearla, Shaoxing le sujeta el brazo y le advierte que ya cruzó demasiados límites. La otra chica intenta intervenir, pero justo en ese momento alguien aparece detrás de ellas. Se trata de Senai, un miembro del comité disciplinario. Su presencia es suficiente para congelarlas de miedo. Con una mirada fría, les ordena retirarse inmediatamente o enfrentarán graves consecuencias. Las 2 abusonas huyen aterradas sin mirar atrás. Y viendo lo rápido que escaparon, seguro corrieron más que tú cuando te acuerdas de una tarea 5 minutos antes de entregarla. Finalmente, Senai observa las heridas de Shaoxing y, preocupado por su estado, la acompaña personalmente hasta la enfermería. Mientras Senai trataba cuidadosamente las heridas de Shaoxing en la enfermería, le confesó que, si hubiera sabido antes todo el acoso que estaba sufriendo, habría intervenido mucho tiempo atrás. Shaoxing no parecía convencida. Temía que cualquier persona que intentara ayudarla terminara convirtiéndose en otro objetivo de los vampiros o de los estudiantes. Sin embargo, Senai le explicó con tranquilidad que los humanos debían apoyarse mutuamente y que no pensaba quedarse de brazos cruzados. Aquellas palabras dejaron a Shaoxing completamente sorprendida.
ya que era la primera vez en mucho tiempo que alguien se ponía de su lado sin pedir nada a cambio. Más tarde, ambos abandonaron la escuela juntos. Como era de esperar, las estudiantes comenzaron a murmurar apenas los vieron caminar uno al lado del otro. Algunas comentaban que Shao Xin primero había llamado la atención del príncipe vampiro, y que ahora también estaba acercándose a uno de los miembros más respetados del comité disciplinario. Al notar que ella se sentía incómoda, Zenai intentó tranquilizarla y le recomendó ignorar los rumores. Sin embargo, desde una ventana cercana, Roy observaba toda la escena con una expresión cada vez más sombría. Sin previo aviso apareció frente a ellos, tomó a Shao Xin de la mano y se la llevó sin dar ninguna explicación. Una vez en el palacio, la condujo directamente a su habitación y dejó muy claro que, como su esclava de sangre, seguía bajo su autoridad. No obstante, mientras discutían, Roy se dio cuenta de las marcas que cubrían el rostro de la joven. Al descubrir que gran parte de aquel acoso había sido consecuencia de su propia declaración pública, no pudo evitar sentirse culpable. Aunque intentó mantener su actitud fría habitual, terminó utilizando sus habilidades para curar las heridas de Shao Xin. Después quiso reprenderla por acercarse demasiado a Zenai e incluso estuvo a punto de imponerle un castigo. Sin embargo, cuando vio el miedo en sus ojos, decidió dejar pasar aquella falta y limitarse a advertirle que no quería verla relacionándose con otros hombres. Roy lleva semanas intentando convencerse de que odia a los humanos, pero cada vez que Shao Xin se lastima corre a ayudarla. A este ritmo, el único al que está engañando es a sí mismo. Al día siguiente, Shao Xin caminaba por los pasillos pensando en todo lo ocurrido. Entonces Zenai volvió a acercarse a ella. La joven intentó esquivarlo para evitar problemas, pero él la detuvo al notar que algo no andaba bien. Durante la conversación observó las marcas de mordedura en su cuello y comenzó a sospechar que Roy estaba involucrado en algo mucho más serio de lo que parecía. Shao Xin, incapaz de explicarle la verdad, se marchó rápidamente antes de que pudiera seguir preguntando. Esa misma noche regresó al palacio y encontró a Roy descansando tranquilamente. Tras una breve conversación, el vampiro volvió a recordarle que pertenecía a su familia como esclava de sangre. Sin embargo, para sorpresa de Shao Xin, aquella noche no tenía planes de alimentarse. En lugar de eso, la llevó al jardín y comenzó a enseñarle a bailar. Durante la práctica, Roy le explicó que pronto se celebraría un importante baile de vampiros y que ambos tendrían que asistir juntos. Shao Xin se desenvolvió mucho mejor de lo esperado, algo que atribuyó a los recuerdos de sus padres, quienes solían bailar con ella cuando era pequeña. Lo más increíble de toda la escena es que Shao Xin logró aprender pasos elegantes mientras sobrevive diariamente a intentos de secuestro, acoso y amenazas. Claramente administra mejor el estrés que el prota promedio. Pero toda la tranquilidad desapareció cuando escuchó que estaría rodeada de vampiros nobles. El miedo la invadió de inmediato y terminó escapando del lugar. Mientras corría sin rumbo, uno de los amigos de Roy aprovechó para burlarse de él, insinuando que estaba tratando a su nueva esclava de sangre con demasiada consideración. Curiosamente, Roy no encontró ninguna respuesta para rebatir aquel comentario. Poco después, Shao Xin llegó hasta una fuente donde intentó ordenar sus pensamientos. Sin embargo, alguien apareció detrás de ella. Creyendo que se trataba de Roy, se giró rápidamente, solo para descubrir que era su hermano mayor. El hombre examinó detenidamente su rostro y comentó que tenía un gran parecido con Flay, la antigua esclava de sangre que marcó el pasado de Roy. Después de decir eso, la empujó a la fuente y le aseguró que Roy únicamente estaba interesado en ella por ese parecido. Shao Xin respondió que tampoco deseaba acercarse a ningún vampiro, pero la discusión terminó cuando Roy apareció para detener a su hermano. Sin perder tiempo, ayudó a Shao Xin a salir del agua, la cubrió con su chaqueta y la llevó de regreso al palacio. Mientras caminaban, la joven se sentía cada vez más confundida. No lograba comprender por qué Roy seguía protegiéndola una y otra vez. Más tarde, Roy le prohibió volver a escapar y le ordenó mantenerse alejada de su hermano mayor. Después la obligó a continuar practicando para el baile. Aquella noche, Shao Xin tuvo un sueño extraño donde veía a sus padres conversando con una joven idéntica a Flay. Lo más impactante era que aquella misteriosa chica parecía presentarse como su hermana mayor. A la mañana siguiente, un estudiante informó a Shao Xin que tenía una llamada urgente. Al contestar, descubrió que provenía del hospital. El médico le explicó que la condición de Shaolin había empeorado repentinamente y que debía acudir cuanto antes. Desesperada, intentó salir de la escuela, pero las autoridades se negaron rotundamente a darle permiso. Cuando estaba a punto de perder toda esperanza, Zenai apareció. Tras escuchar la situación, admitió que ni siquiera él tenía autoridad para ayudarla directamente. Sin embargo, le reveló una posible solución. Todos los vampiros nobles poseen un emblema familiar capaz de conceder permisos especiales dentro de la academia. Y mientras Shao Xin buscaba desesperadamente una forma de salvar a su hermano, seguro que tú también has sufrido alguna burocracia absurda.
aunque probablemente sin vampiros aristócratas complicándote la vida. Senai le reveló una alternativa mucho más arriesgada. Según él, los vampiros nobles poseen un emblema familiar capaz de otorgar permisos especiales dentro de la academia, por lo que sugirió que tomara el de Roy para abandonar el campus. Jia Shin rechazó la idea inmediatamente. A pesar de todos los problemas que Roy le había causado, seguía creyendo que podría ayudarla si le explicaba honestamente la situación. No obstante, Senai insistió en que confiar en él era peligroso. Le advirtió que, si Roy se negaba a escucharla, tal vez perdería la última oportunidad de ver a su hermano. Aún así, algo en la actitud de Senai comenzaba a parecer sospechoso. Cuando Jia Shin le preguntó por qué se esforzaba tanto en ayudarla, él dudó durante unos segundos antes de revelar que, tiempo atrás, había perdido a un amigo que terminó muriendo tras sufrir abusos relacionados con vampiros. Desde entonces, no quería volver a presenciar una tragedia semejante. Conmovida por aquella historia, Jia Shin le agradeció su ayuda y decidió intentar hablar directamente con Roy. Más tarde llegó al palacio y reunió el valor para acercarse a él. Sin embargo, Roy mantuvo su actitud arrogante habitual y exigió que lo tratara con el respeto correspondiente a su posición. Jia Shin intentó explicarle el empeoramiento de la salud de Jialing, pero antes de que pudiera terminar, uno de los sirvientes interrumpió la conversación para recordarle a Roy que debía asistir urgentemente a una reunión importante. Jia Shin quedó sola, sintiéndose completamente impotente. Desesperada por la situación de su hermano, terminó tomando una decisión impulsiva y consiguió robar el emblema familiar de Roy. Poco después se encontró nuevamente con Senai, quien se ofreció a acompañarla hasta el hospital. Mientras abandonaban la escuela, Senai notó que varias personas parecían seguirlos. Para evitar problemas, decidió quedarse atrás y enfrentarlos él mismo, pidiéndole a Jia Shin que continuara sola. La joven corrió hasta el hospital tan rápido como pudo, solo para descubrir que Xiaoling se encontraba perfectamente estable. Aliviada, lo abrazó con fuerza. Sin embargo, poco después descubrió algo terrible. El emblema de Roy había desaparecido de su bolsillo. Para evitar preocupar a su hermano, inventó una excusa absurda y afirmó que simplemente había perdido algo que pensaba entregarle. Después de despedirse, decidió regresar para buscar la insignia antes de que alguien la encontrara. Durante el camino no dejaba de pensar en todo lo ocurrido. Cuanto más analizaba la situación, más sospechaba que Senai había influido demasiado en sus decisiones. Fue entonces cuando Roy apareció frente a ella. Jia Shin se puso nerviosa al instante, convencida de que había descubierto toda la verdad. Sin embargo, en lugar de enfurecerse inmediatamente, Roy quiso saber cómo había conseguido abandonar la escuela y qué había sucedido realmente. Finalmente, Jia Shin decidió contarle todo. Le confesó que había robado el emblema, le explicó la participación de Senai y se disculpó sinceramente por sus acciones. Para su sorpresa, Roy reaccionó con mucha más calma de la esperada. Inmediatamente ordenó a sus subordinados buscar la insignia desaparecida e investigar a fondo los antecedentes de Senai, dejando claro que nunca había confiado completamente en él. Roy tiene más banderas rojas que una convención de villanos, pero curiosamente sigue siendo más confiable que algunas de las personas que intentan ayudar a Jia Shin. Aún así, el príncipe consideró que el robo merecía un castigo. Aprovechando su posición como amo de sangre, decidió alimentarse de ella para recordarle las consecuencias de actuar por su cuenta. La experiencia resultó dolorosa para Jia Shin, quien soportó todo pensando que, desde que conoció a Roy, su vida se había convertido en una cadena interminable de problemas. Jia, a pesar de ello, reunió fuerzas para pedir una oportunidad de reparar su error y recuperar la insignia perdida. Aquella determinación sorprendió ligeramente a Roy. Sin embargo, antes de que la conversación pudiera continuar, Jia Shin perdió el conocimiento debido al agotamiento y la pérdida de sangre. La pobre Jia Shin ya acumula tantos desmayos que pronto necesitará una tarjeta de cliente frecuente en la enfermería. 2 días después despertó en su habitación y descubrió que el emblema seguía desaparecido. Además, esa misma noche se celebraría el gran baile de vampiros. Alarmada, salió rápidamente al exterior con la intención de llegar al evento. En el camino se encontró con Shin, uno de los pocos amigos cercanos de Roy. Al enterarse de sus planes, él decidió ayudarla. No solo le ofreció transporte hasta el baile, sino que también insistió en realizarle un cambio de imagen para que estuviera a la altura de la reputación de Roy. Jia Shin aceptó y subió al vehículo. Mientras tanto, Roy llegó a la entrada del baile y se encontró con un problema inesperado. Sin su emblema familiar, los encargados del acceso comenzaron a cuestionar su identidad. La situación se volvió aún más humillante cuando varios vampiros aprovecharon la ocasión para burlarse de él. Algunos incluso pusieron en duda su capacidad para alcanzar el prestigioso Consejo de Ancianos, si era incapaz de proteger un simple emblema. Fue entonces cuando Shin apareció en el lugar acompañado de Jia Shin.
Gracias a la transformación realizada por Shin, la joven lucía completamente diferente. Su elegante vestido y su apariencia refinada hicieron que pareciera una auténtica dama noble, dejando sorprendidos a muchos de los presentes. Y mientras todos los vampiros se quedaban mirando a Xiao Xin, seguro que tú también estarías igual de impresionado si alguien te obligara a arreglarte después de sobrevivir a una semana tan caótica como la suya. La situación de Roy empeoró rápidamente cuando varios miembros del consejo lo llamaron para responder por la pérdida de su emblema familiar. Ante todos los presentes, el príncipe afirmó que aquello no era un simple descuido, sino una conspiración diseñada para dañar su reputación y eliminarlo de la carrera por un puesto dentro del prestigioso Consejo de Ancianos. Lejos de mostrarse intimidado, aseguró que recuperaría la insignia y demostraría que seguía teniendo el control absoluto de la situación. Mientras tanto, dentro del salón principal del baile, Jia Xin se encontró cara a cara con Zenai, cuyo verdadero nombre era Will. El supuesto defensor de los humanos abandonó por completo su fachada y dejó claro que nunca había estado realmente de su lado. Al ver que la posición de Roy parecía tambalearse, intentó convencer a Xiao Xin para que se uniera a él. Sin embargo, ella rechazó la propuesta sin dudarlo. Fue entonces cuando la situación comenzó a volverse peligrosa. Pero antes de que Will pudiera hacer nada, Roy apareció e intervino de inmediato. La llegada del príncipe cambió por completo el ambiente. Poco después también apareció Leonard, uno de los miembros más influyentes del consejo. En medio de la tensión, el emblema robado terminó cayendo del bolsillo de Will, revelando finalmente al verdadero culpable. En ese momento se nos muestra que todo había sido parte de una estrategia preparada previamente por Shin y Xiao Xin. Horas antes, Shin había descubierto el emblema oculto entre las pertenencias de Zenai. Al principio, Xiao Xin se negó a creerlo y trató de justificar las acciones de quien consideraba un aliado. Sin embargo, Shin terminó revelándole toda la verdad. Zenai no era un humano resentido con los vampiros, sino un vampiro procedente de la región norte, que había utilizado una identidad falsa para acercarse a ella y usarla como pieza dentro de su plan contra Roy. Al darse cuenta de que había sido manipulada desde el principio, Jia Xin decidió ayudar a desenmascararlo. Para ello aceptó participar en la trampa que permitiría exponerlo frente al consejo. La pobre Jia Xin cambia de aliado cada 2 capítulos. A este punto debería pedir garantía antes de confiar en alguien. Con las pruebas delante de todos, Will fue detenido inmediatamente. Aunque intentó culpar a Jia Xin y presentarse como una víctima de la conspiración, nadie le creyó. Roy intervino para defenderla y dejó claro que nadie tenía derecho a difamarla. Finalmente, Leonard dictó el castigo y ordenó que Will fuera expulsado de la ciudad y enviado de regreso al norte. Una vez resuelto el conflicto, los invitados comenzaron a dispersarse. Roy aprovechó la oportunidad para alejar a Jia Xin del resto de los vampiros y la llevó hasta una tranquila fuente situada en los jardines. Allí le confesó que había pensado que podría sentirse incómoda rodeada de tantos nobles. Jia Xin se sorprendió al descubrir que él había tenido en cuenta algo así y terminó agradeciéndoselo. Por primera vez en mucho tiempo, ambos pudieron conversar sin interrupciones ni amenazas. Roy incluso terminó sonrojándose ligeramente cuando Jia Xin elogió algunas de sus acciones. Después comenzaron a bailar bajo las luces del jardín mientras hablaban sobre los peligros que implicaba la posición de Roy dentro de la sociedad vampírica. Jia Xin admitió que le preocupaba que otras personas intentaran atacarlo en el futuro, y aquella preocupación pareció alegrar más al príncipe de lo que estaba dispuesto a reconocer. Desde la distancia, Meisa observaba toda la escena. Ver a Roy tan cercano a Jia Xin terminó rompiéndole el corazón, ya que sus sentimientos por él seguían siendo evidentes. Más tarde, Roy llevó a Jia Xin de regreso al palacio. Desde una ventana, el hermano mayor de Roy observaba la escena junto a Leonard. Durante la conversación se revela que Leonard había intervenido anteriormente por petición del propio hermano de Roy, dejando claro que existían más secretos detrás de todos los acontecimientos recientes. Ya en la mansión, Roy acompañó a Jia Xin hasta su habitación. Lo que siguió marcó un cambio importante en la relación entre ambos. Por primera vez, la distancia entre amo y esclava de sangre comenzó a desaparecer poco a poco, dando paso a sentimientos mucho más complejos que ninguno de los dos parecía comprender completamente. A la mañana siguiente, Xiao Xin despertó y encontró a Roy junto a ella. La situación la tomó completamente por sorpresa, mientras que el vampiro parecía divertirse viendo su reacción. Incluso aprovechó para bromear con ella y cuidarla después de la sangre que había perdido recientemente. Roy pasó de amenazarla constantemente a prepararle comida y preocuparse por su salud. Definitivamente este vampiro está atravesando la transformación romántica más rápida de la historia. Durante los días siguientes, ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos. Roy la acompañaba a la escuela, ignorando todos los rumores que circulaban a su alrededor.
Incluso llegó a regalarle ropa nueva para que dejara de soportar las burlas de algunas compañeras. Aunque Xiaoxing seguía resistiéndose a muchas de sus atenciones, era evidente que la relación entre ellos estaba cambiando. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una mañana, el hermano mayor de Roy apareció junto a la cama de Xiaoxing y decidió sembrar una nueva duda en su corazón. Le aseguró que ella no era especial para Roy y que únicamente se parecía demasiado a Flay, la antigua esclava de sangre que había marcado su pasado. Aquellas palabras golpearon a Xiaoxing con fuerza. Todas las muestras de afecto que había recibido comenzaron a parecerle diferentes. La posibilidad de ser solo un reemplazo empezó a perseguirla durante todo el día. Finalmente decidió enfrentarse a Roy y preguntarle directamente por Flay. Sin embargo, la reacción del príncipe fue mucho peor de lo esperado. Apenas escuchó aquel nombre, perdió la calma y respondió con evidente enojo antes de abandonar la habitación. Aquella reacción fue suficiente para sacar una conclusión equivocada. Comenzó a creer que, después de todo, nunca había sido alguien especial para Roy, y que tal vez solo representaba el recuerdo de una persona que él jamás había podido olvidar. Porque claramente resolver los problemas hablando sería demasiado fácil, incluso para ti si estuvieras en su lugar. Tras la discusión sobre Flay, Jiaxing intentó continuar con su vida normal en la escuela. Sin embargo, los rumores nunca desaparecían. Sus compañeras seguían comentando la ausencia de Roy y especulaban sobre los problemas que podían estar atravesando. Aún así, Jiaxing decidió soportarlo todo por una única razón. Mientras su hermano siguiera necesitando ayuda, ella estaba dispuesta a aguantar cualquier cosa. Durante los 2 días siguientes, Roy apareció en la escuela, pero actuó como si Jiaxing no existiera. Incluso cuando se cruzaban por los pasillos, él desviaba la mirada y continuaba caminando. Aquella actitud dejó a la joven completamente confundida. No sabía si debía sentirse enfadada, triste o decepcionada. Poco después recibió una misteriosa carta aparentemente enviada por Roy, aunque sospechó que podía tratarse de una broma. Una pequeña parte de ella quería creer que él deseaba hablar. Por eso acudió al lugar indicado. Sin embargo, al llegar descubrió que todo había sido una trampa preparada por las mismas estudiantes que llevaban tiempo acosándola. Las chicas comenzaron a burlarse de ella y pronto la situación escaló. Terminaron inmovilizándola con unas esposas de juguete y la dejaron atada en un lugar oscuro para humillarla. Al principio, Xiaoxing creyó que nadie acudiría a ayudarla. Pero entonces apareció Maisa. La vampira aprovechó la situación para atormentarla aún más. Convencida de que Roy ya no sentía interés por ella, comenzó a intimidarla y terminó alimentándose de su sangre mientras Jiaxing intentaba resistirse inútilmente. La pobre Jiaxing no puede quedarse sola 5 minutos sin que alguien intente secuestrarla, acosarla o morderla. Su vida parece una suscripción premium al desastre. Cuando todo parecía perdido, un misterioso hombre apareció y atacó a Maisa. La intervención fue tan repentina que incluso la vampira quedó desconcertada. Sin embargo, antes de que el desconocido pudiera revelar su identidad, Roy y Xin llegaron al lugar. Al verlos, el atacante escapó inmediatamente. Roy no perdió tiempo y corrió directamente hacia Jiaxing. Al verla gravemente debilitada por la pérdida de sangre, la llevó de urgencia al hospital. Aunque la situación era delicada, los médicos lograron estabilizarla rápidamente. Mientras ella permanecía inconsciente, Roy se quedó vigilando junto a su cama. Xin intentó convencerlo de descansar, pero el príncipe se negó. Durante la conversación descubrieron que Maisa había confesado haber bebido la sangre de Jiaxing, aunque también confirmó que el misterioso atacante la había detenido utilizando una daga de plata. Aquello llamó mucho la atención de Roy, ya que se trataba de un arma relacionada con los llamados cazadores de sangre. Jiaxing finalmente despertó, encontró a Roy sentado a su lado. La tensión acumulada durante los últimos días terminó explotando y ambos tuvieron una conversación sincera. Jiaxing no entendía por qué él seguía salvándola una y otra vez después de haberla ignorado. Por su parte, Roy dejó claro que ella seguía siendo importante para él. Además, aprovechó la oportunidad para acabar con una de las mayores inseguridades de Jiaxing. Le explicó que la persona que estaba a su lado era ella y nadie más. Con esas palabras intentó demostrar que no la veía como un simple reemplazo de Flay. Mientras tanto, en otro lugar, el misterioso hombre que había atacado a Maisa reapareció junto a una mujer relacionada con los cazadores de sangre, dejando claro que una nueva amenaza comenzaba a moverse entre las sombras. Al día siguiente, Jiaxing recibió permiso para salir del hospital. Roy insistió en acompañarla, y ambos disfrutaron de una tranquila caminata lejos de todos los problemas habituales. Durante el paseo, un niño humano hambriento se acercó a ellos pidiendo ayuda.
Gia Shin temió que Roy reaccionara de forma violenta, pero ocurrió exactamente lo contrario. El vampiro ordenó discretamente que alimentaran al niño y se aseguraran de que estuviera bien. Aquella acción volvió a sacudir la imagen que Gia Shin tenía de él. Roy se esfuerza muchísimo en parecer un vampiro aterrador, pero luego se pone a ayudar niños hambrientos. Definitivamente alguien olvidó entregarle el manual oficial de villano. Después de la comida, Roy regresó al trabajo junto a Shin. Antes de marcharse, Shin le reveló a Xiao Xin que era mitad humano y mitad vampiro, razón por la cual no compartía muchos de los prejuicios de ambos mundos. También insinuó que la verdad sobre Flay era mucho más compleja de lo que parecía, y que, llegado el momento, debería escucharla directamente de Roy. Aquella noche, Xiao Xin pasó horas pensando en todo lo ocurrido. Sin embargo, sus reflexiones fueron interrumpidas cuando Roy apareció inesperadamente en su habitación. El vampiro aprovechó la ocasión para recordarle una pequeña promesa que habían hecho y terminó pasando otro momento íntimo junto a ella. Con el paso de los días, Xiao Xin se recuperó por completo. Sin embargo, como los exámenes se acercaban, decidió regresar a la escuela. Por orden de Roy, Xin se convirtió temporalmente en su escolta personal. Durante su regreso, los rumores volvieron a propagarse. Algunos estudiantes comenzaron a burlarse de ella, afirmando que cambiaba de protector con demasiada facilidad. Xin acabó con las habladurías con una sola mirada y explicó que Roy estaba ocupado investigando a los cazadores de sangre. Más tarde, durante uno de los exámenes, una estudiante acusó falsamente a Xiao Xin de hacer trampa. Para empeorar la situación, apareció una hoja de respuestas sospechosa sobre su escritorio. La profesora estuvo a punto de sancionarla sin escuchar explicaciones, pero justo cuando todo parecía perdido, Roy apareció inesperadamente. Frente a toda la escuela, llevó a Xiao Xin hasta el balcón principal y realizó una declaración que dejó a todos sin palabras. Allí anunció públicamente que Xiao Xin era su esclava de sangre oficial y que estaba bajo su protección directa. Con aquel gesto desafió siglos de tradiciones vampíricas y silenció de inmediato a todos sus enemigos. Desde abajo, estudiantes vampiros nobles, Maisa, el misterioso hombre de la daga de plata, y el hermano mayor de Roy observaban la escena completamente sorprendidos. Y mientras toda la escuela quedaba en shock por semejante declaración pública, seguro que tú también te conformarías con que alguien respondiera a tus mensajes, no con una proclamación delante de cientos de personas. De esta manera, la historia termina exactamente donde comenzó, en la escuela donde una simple humana desafió el destino y terminó cambiando la vida del príncipe vampiro más temido de la academia. Escribe en los comentarios papaya para ser saludado en el próximo video. Recuerda que siempre estás a tiempo de suscribirte a mi canal, solo el 1% está suscrito al canal, para ser parte de esta maravillosa comunidad. Hasta la próxima.